tiempo en las manos del Señor. Así. Pongamos esta palabra que viene del cielo y que no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios, para que toque nuestros corazones y transforme nuestras vidas y nuestras formas de ver las cosas, pero las queremos aprender a ver como Dios manda y como Dios las ve. Amadísimo Dios que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por estar aquí en tu casa, oyendo lo que nos conviene, Señor. Echados a tus pies para recibir lo bueno de ti, mi Dios amado, que es tu palabra, que es la verdad tuya, plasmada en tu Biblia, Señor, para ser nosotros edificados, ser orientados y direccionados para vivir bajo tu voluntad, bajo lo que tú quieres que seamos para ti. Que esta palabra, Señor, redarguya, que esta palabra edifique, pero que también consuele cada corazón y que cumple el propósito por el cual tú la envías hoy para tu pueblo. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, y decimos amén, amén, Dale la gloria y al amén. Señor, un fuerte Gloria a Dios. Amén. Dios es misericordioso y Dios es bueno. Esta palabra de hoy la hemos titulado Vestidos con la armadura de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado de la armadura de Dios? Vestidos con la armadura de Dios. Así que te invito a que no te distraigas y tengamos un corazón dispuesto para esta palabra. Vamos a la carta a los Efesios en el capítulo 6. Carta a los Efesios capítulo 6. Y Pablo le escribe a la iglesia que está en Éfeso y le da varias instrucciones. Por ejemplo, del versículo 1 al versículo 9, él le da varias instrucciones. Por ejemplo, habla de la obediencia de los hijos a padres y la obediencia de esclavos a amos. Ahí habla, tiene palabra para la familia y tiene palabra también para la empresa, para los que tienen trabajadores, empleados, en esa época los que tenían sirvientes. También habla de la obediencia de los hijos a los padres y la obediencia de los esclavos a los amos. Para el apóstol Pablo la obediencia era muy importante, tanto en la vida diaria acá como la obediencia a la palabra de Dios también. También nos habla del buen trato de los padres hacia los hijos y el buen trato de los amos hacia los esclavos. Pablo nos recalca el buen trato, las buenas relaciones, tener buenas relaciones interpersonales entre hermanos en Cristo, entre nuestra familia, en el lugar donde laboramos, en el lugar donde estudiamos. En todos los lados debemos tener una buena relación personal y mucho más si somos creyentes de la palabra de Dios. Estamos llamados a mostrar el amor de Dios en cada uno de nosotros como testimonio. Y también da unas instrucciones muy importantes y le recomienda mucho que estén atentos a la recompensa divina. Todos los que estamos aquí, todos los que están en la transmisión, todos los que estamos en el Señor, debemos estar atentos a la recompensa divina, no a la recompensa de este mundo, a la recompensa divina que viene ¿de dónde? Del Señor. Amén. Así como acaba de hablar Adolfo, vimos ya un resumen sobre lo que es del versículo 1 al versículo 9. Siguiendo con la lectura, llegamos al versículo 10 que dice, por favor muy atentos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo nos dice una palabrita comenzando este versículo y es por lo demás. ¿Qué significa por lo demás? Por lo demás significa que está haciendo referencia al valor de la palabra de Dios. Está dándole el valor que tiene la palabra de Dios, no dejando escapar lo que a continuación va a decir. Y fíjense que él dice, esto es muy importante porque él marca ahí una pauta, por lo demás, dándole el valor que tiene la palabra, pero refiriéndose también a que lo siguiente que va a decir también es importante para los creyentes o los que estudiamos la palabra de Dios.
Y lo siguiente que dice Pablo es, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando Pablo dice, fortalécenos o fortaleceos, esto quiere decir que nosotros debemos vivir bien presente, que nuestra fortaleza viene del poder de Dios. Viene de las fuerzas nuestras, vienen del Santo Espíritu de Dios, ¿verdad? Y que la verdad de su palabra nos va a fortalecer y vamos a reconocer el gran poder de Dios. ¿Cómo fortalecemos nuestra vida? Con el gran poder del Señor, con las fuerzas que vienen de su Santo Espíritu y con las fuerzas que vienen de su verdad, que es la palabra de Dios. Todo esto lo requerimos para tener victoria sobre las acechanzas del enemigo. Aquí hay una palabrita y es la acechanza del enemigo. Él nunca se va a quedar quieto. Él siempre nos va a acechar. Pero tenemos en este versículo una gran fortaleza, un gran poder que viene de Dios. La fortaleza que viene de su Espíritu Santo y la fuerza que viene de su palabra, porque en ella están plasmadas cómo poder estar frente a las acechanzas del enemigo. Entonces, mis hermanos, todo esto requiere que tengamos presente esto en nuestra mente para tener victoria sobre la acechanza del enemigo, porque el poder de Satanás, escuchen bien, el poder de Satanás fue vencido, quebrantado, quitado desde el momento de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un gloria a Dios para Amén. Ese Rey que venció en la cruz y venció en el momento en que resucitó. Todo este poder fue quebrantado por Él. Amén, amén. Fíjate que en este versículo ya Pablo nos está preparando, nos está diciendo, fortalezcanse en el poder y en la fuerza del Señor. Porque ya del versículo 11 en adelante nos va a hablar ya de la armadura de Dios. Cómo vestirnos con la armadura de Dios, cómo estar preparados para esa batalla espiritual con el enemigo, porque la batalla es diaria, mi hermano, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo el enemigo nos acecha y vamos a estar atentos a eso. Y en el versículo 11 al 18 ya Pablo nos va a dar ciertas pautas en cuanto a los componentes de esa cobertura, de esa armadura. Por ejemplo, en el versículo 11 nos dice, Efesios 6, versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿De qué debemos vestirnos? Así como estoy yo, vestidos de la armadura de Dios, vestidos de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cada día debemos estar preparados, cada día debemos estar firmes en la palabra de Dios para poder repeler esas acechanzas del enemigo. Él no se va a cansar, él está dando vueltas buscando a quien devorar. Esta instrucción es para toda la iglesia. Todos los creyentes, todos los que hemos aceptado a Cristo como Salvador, somos creyentes, somos la iglesia de Cristo, somos la novia de Cristo. Tú y yo somos la novia de Cristo. Los que están en la transmisión son creyentes, son partes de la iglesia de Cristo. Entonces, esta instrucción que da Pablo es para toda la iglesia de Cristo. No es que, no, eso es para aquel que le gusta orar. No, eso a mí no me gusta, no. Es para toda la iglesia de Cristo. ¿Cuánta iglesia de Cristo hay aquí? A ver, levante la mano los que somos iglesia de Cristo. Amén. Entonces, toda la iglesia de Cristo debe estar preparada con estas instrucciones. Estas instrucciones para cada persona que aceptó a Cristo como Salvador. Esta palabra nos recuerda que debemos permanecer vestidos con la armadura de Dios durante toda nuestra vida como creyentes, como cristianos.
desde que aceptamos a Cristo hasta que morimos, debemos estar como vestidos con la armadura de Dios. Y vamos a ver algunos componentes de esa armadura más adelante. Pablo menciona la armadura de Dios teniendo como referencia la armadura de los soldados romanos. En la época en que se escribió esta palabra, los soldados romanos, eran uno de los mejores preparados, tanto físicamente como con protección, como con armamento, como con logística de guerra. Ellos tenían la mejor potencia militar en este momento. Ahora hay muchas, pero en esa época Roma era una de las potencias militares en esa época. Y eso no era gratis. Eso llevaba entrenamiento, preparación y toda la logística de cubrir sus pechos, calzado. Ahora vamos a ver cada uno de esos componentes. Pero Pablo toma ese ejemplo de esos soldados que están preparados para la guerra y hace referencia a ellos para que nos apliquemos a nuestra vida espiritual esa preparación y esa protección como creyentes de Dios para la batalla con el enemigo, para la batalla espiritual en contra de las acechanzas del enemigo. Y esas acechanzas del enemigo cada día se propagan por todo el mundo. Ahora hay mucha facilidad de tecnología. La tecnología no es que sea mala. Lo malo es el propósito con el cual usa esa tecnología. Y ahí te animo como creyente a que sea muy activo a compartir una palabra de Dios. Eso va a llegar a todo el mundo. Eso llega a otros países en un segundo. A tu tarea, comparte un versículo, comparte algo que el Señor te puso en tu corazón, que tú sepas que puede edificar su iglesia. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces nosotros nos distraemos mucho y publicamos más cosas que no nos edifican a cosas que sí nos edifican, tanto personalmente como a la iglesia de Cristo. Y todos somos instrumentos de Dios en sus manos, y si nos entregamos a Él y le pedimos su guía, vamos a ser instrumentos poderosos en sus manos. Entonces, la tecnología no es mala, vamos a usarla en pro de edificar la iglesia de Cristo. Y aquí, así como se propaga toda la maldad, si ustedes ven, todas las redes sociales tienen de todo, mi hermano. Ahí hay de todo lo que usted menos cree, y si usted se queda enganchado en eso que no le edifica, cuando usted venga a ver, ya lo convirtió en un vicio habitual. Si no lo veo, estoy barro, no sentí el día bacano. Así vamos a hacer con las cosas del Señor. Vamos a ponernos fieles con las cosas del Señor y eso nos prepara, eso nos protege también a nosotros mismos. Entonces, vamos a hacer la tarea. El enemigo se propaga, nosotros también estamos llamados a propagar la palabra de Dios. Vamos a expandir la palabra de Dios por todo el mundo y facilidades tenemos, mi hermano. Hay muchas herramientas tecnológicas que nos permiten llegar a África, por decirte algo, en un segundo. ¿Cuánto te demoras tú yendo a África a llevar un mensaje personalmente? La tecnología nos da la facilidad de que en un segundo ya llegamos a África. Entonces vamos a hacer la tarea. El enemigo nos acecha cada día. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo nos acecha el enemigo cada día. Nos acecha a través de todos los pecados. Él nos va a poner siempre que el pecado es dulce, que el pecado es sabroso, que nadie se va a enterar, nadie te va a ver, eso nada más lo vas a saber tú. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestras actitudes. Si estamos en la palabra de Dios, te aseguro que el pecado no va a llegar tan fácil a nuestras vidas. Amén. También nos acecha a través de prácticas inmorales. Ahora hay muchas prácticas inmorales por todos lados. Guardemos nuestros corazones y guardemos a nuestra familia de eso también. Estemos atentos, nuestros hijos especialmente. El enemigo también nos acecha a través de teologías falsas, de profecías falsas, de profetas falsos. Amén. Hay que pedirle al Señor mucho discernimiento para saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Qué me conviene y qué no me conviene. Entonces, todo eso lo da en la buena relación con el Señor, en su palabra, en la oración, en todo lo que el Señor te permite. El enemigo también nos puede acechar en doctrinas falsas. Hay doctrinas que, como aquí no me aceptaron, no me gustó, yo armo mi propia doctrina, cojo la palabra de Dios, la tuerzo a mi favor y sígale. Y así como ese loco lo hizo, te aseguro que hay muchos locos que también lo van a seguir. Entonces pidámosle al Señor mucho discernimiento
cuando estemos viendo predicaciones, cuando estemos viendo otras cosas, profetas, especialmente que los profetas están de moda, siempre que profeticen algo para tu vida o para tu hogar, para tu familia, confírmalo con la palabra de Dios. Si no está confirmado en la palabra de Dios, mi hermano, no te edifica. Entonces vamos a tener cuidado con eso. También el enemigo también nos acecha generando oposición a la obra de Dios. El enemigo te puede poner en tu corazón, pero ¿para qué vas a ir a la iglesia hoy? Hoy es domingo. Te puedes quedar aquí acostado jugando Play. Te puedes quedar aquí acostado viendo TikTok. Te puedes quedar aquí acostado viendo cualquier cosa, menos en la iglesia. ¿Para qué vas a ir a una película? ¿Para qué vas a ir a la iglesia a recibir palabra de Dios hoy? Mira que estás cansado, mira que estás agotado, estás fatigado, llegaste anoche tarde, te acostaste a las 3 de la mañana trabajando y vas a levantarte temprano para irte para la iglesia. Reprenda porque el Señor no nos llama a quedarnos acostados allá en la casa mirando lejos. El Señor nos llama a que estemos firmes, fortalecidos en la fuerza que Él solamente nos puede dar. Amén. El enemigo también nos acecha cada día a través de él corrompe con falsas doctrinas la palabra de Dios siempre que pueda. Siempre va a corromper la falsa doctrina, siempre va a acomodar, él va a querer que acomodemos la palabra de Dios a mi conveniencia, para hacer lo malo delante de Dios. ¿Por qué yo voy a corromper? ¿Quién soy yo para transgiversar la palabra de Dios? La palabra de Dios es verdad para mi vida. La palabra de Dios me va a redarguir y me va a dar palo, lo tengo que aceptar porque estoy mal delante de Dios. La palabra de Dios me está enseñando que estoy haciendo las cosas mal, yo tengo que prestarle atención a la palabra de Dios. No acomodarla a mi pecado. Yo no estoy llamada a acomodar la palabra a mi pecado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. El enemigo también nos acecha al estorbar y obstaculizar siempre al siervo de Dios. Él nunca va a querer que tú te levantes temprano, que tu propósito sea primero estar echado a los pies de Dios. Él nunca te va a decir, te tienes que levantar y lo primero que tienes que hacer es darle gracias a Dios por este nuevo día. Él lo primero que te va a poner es, tengo que levantarme temprano porque Samuelito hoy le toca entregar un trabajo y yo no lo hice anoche. Les estoy hablando de mí. Él lo primero que te va a decir es, levántate temprano porque te va a coger el día y tienes que tener el almuerzo listo para el que se va a trabajar, así que no te va a dar tiempo de orar. Bueno, entonces yo me voy a levantar más temprano porque el tiempo con mi Señor nada me lo va a robar. Él va a poner obstáculos para que tú no te levantes a orar. Él te va a poner un obstáculo para que tú no tengas tiempo de echarte a los pies de Cristo y tener tu comunión personal con Dios. Él siempre va a buscar un obstáculo, una persona, un objeto para quitarte y distraerte. En este momento, estamos aquí en la casa de Dios. Ay, yo dejé puesta la lenteja a jueguito bajo. ¿Será que se demora mucho este culto? Porque Él siempre va a tener un obstáculo en tu mente para que tú no escuches lo que Dios quiere para ti. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de esto. Él va a entorpecer la propagación del evangelio. Claro que sí la va a entorpecer, porque yo paso 1 hora viendo en Facebook lo que no me conviene y no me dedico 5 minutos a mandarle una palabra a mis hermanos, que hay veces la necesitan. Una palabra puesta en el Facebook puede salvar una vida. Una palabra de Dios, no palabra de hombre. Una promesa del Señor puede transformar una vida entera y una familia entera. Y nosotros hay veces somos tan escasos que hay veces de, yo nada más voy a mirar este momentico. A veces pasamos por ingenuos. Exacto. Miren, hay veces nos ponemos a seguir, ahora están de moda ayúdenme, se me fue la paloma, los influencers. Y no, yo voy a ver para ver qué hizo él ayer. Y te pones a ver y duras más de 1 hora ahí. Cuando vienes a ver, anda,
ya ahorita viene Samuelito. Se me hizo tarde. Se me hizo tarde. Y por ahí ve a ver si tú pusiste una palabra del Señor para que le tocara el corazón a alguien. Jamás. Ojo, Así que el enemigo nos acecha cada día y el enemigo va a buscar Y miren, con qué distraernos, muchachos. son acechanzas que nosotros diariamente vivimos y que debemos estar pendientes. Tú no me vas a robar el gozo que tengo yo con mi Señor y la tarea y la disposición que tengo yo para seguirle. Mantiene también engañado al mundo, sometido a sus mentiras, generando confusión. Sí, el enemigo mantiene al mundo generando confusión para engañar, comenzando por los niños. Como tú no le prestes atención a tus hijos y le digas, esta ropa es la que tú tienes que usar porque tú eres varón. Esta es la ropa que tú tienes que usar porque tú eres niña. El mundo que está mostrando una vestimenta no adecuada, que tú no sabes si es hombre o es mujer. Miren la acechanza y la astucia con que el mundo, Satanás está manejando el mundo y nosotros estamos dormidos. ¿Por qué? Porque no le prestamos atención. Eso no, pues esa es la moda. No. La moda es que tú eres varón y tú te tienes que vestir con camisa y pantalón. No, eso se le pasa, eso nada más es por la edad. Eso hay que dejarlo. Mira, lo que uno hace pequeño lo sigue haciendo toda la vida, mi hermano. Lo que tú aprendes de 0 a 10 años, bueno o malo, te quedó para toda la vida. De ahí sigues, de ahí sigue. Entonces la idea es que no nos dejemos confundir y una manera de no dejarnos confundir es estar afianzados y fortalecidos en la palabra de Dios y pedirle al Señor que nos dé discernimiento cada día, mi hermano. Ahora están de moda muchas cosas. Está de moda el lesbianismo, la homosexualidad, el aborto y todo lo están tratando de hacer. Eso es normal y hay que tener en cuenta mucho que cada generación tiene su ritmo de vida. Y a mí me gusta mucho analizar estas nuevas generaciones, esta nueva juventud, esta nueva niñez. Y mi hermano, los valores de la familia, los valores que nos enseñaban mucho nuestros padres, muchos de esos valores ya han desaparecido. Muchos de esos valores ahora se consideran pasados de moda. Pasados de moda. O antiguos, tú eres muy arcaico, tú eres muy anticuado, muy cuadrado. Gracias a eso yo estoy aquí como hombre, sin vicios, porque mi mamá me decía, el día que fumes te arranco la jeta. Ay, eso era seguro, mi hermano. Cuídese de sus amiguitos viciosos, apártese. Me extraditaron del barrio porque un día me ofrecieron fumar marihuana a los 11 años. Se lo dije a mi papá y a mi mamá. Y me sacaron del barrio, me mandaron para donde mi abuela. Una medida drástica, pero hoy doy gracias por eso. Porque si yo veo a toda mi infancia, a todos los amigos de infancia, todos están perdidos en el licor o en las drogas. Entonces yo digo, la dureza de mi mamá en ese momento me libró muchos problemas al día de hoy. Y cada vez que puedo le digo, mami, gracias. Papi, gracias. Porque por esa mano fuerte hoy estoy aquí siendo un hombre de bien, siendo un hombre de familia, siendo un hombre trabajador, siendo un hombre que quiero echar para adelante. Y duele ver que mucha infancia que tuvo con nosotros se perdió porque sus padres no hicieron la tarea. Nosotros como padres tenemos tarea que hacer para que el enemigo no engañe ni manipule a nuestra familia ni a nuestra descendencia. Ore por su descendencia, aunque no esté, ore por su descendencia. Ore por la esposa o por el esposo de su hija o de su hijo. Oremos, pidámosle al Señor. No nos dé pena pedirle al Señor que nos guarde de todas estas tentaciones. Hay muchas tentaciones, iglesia. Todo ahora lo ponen fácil para pecar. No, pero si eso no es nada, eso nada más es hoy, una vez al año no hace daño. Una vez al mes, qué rico es. Y una vez por toda la vida te perdiste. Entonces, mi amado hermano, el Señor hoy nos está llamando a que nos pellizquemos. Vamos a pellizcarnos, amén.
Otra forma del enemigo acechar es invitándonos a abandonar la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Esa es una de las más peligrosas. Esa es la más peligrosa. Nosotros debemos criar a nuestros hijos bajo la cobertura de la palabra de Dios. Nosotros debemos declarar sobre nuestros hijos las bendiciones que Dios tiene para ellos. Pero también debemos de instruir al niño que tú debes de orar por lo que tú anhelas. Y que debe ser esa respuesta de Dios bajo la voluntad de Dios. No bajo la voluntad que, bueno, porque es que como él se portó bien, sí, hay que dárselo. No, ora, pero que sea bajo la voluntad de Dios. Entonces siempre debemos tener pendiente esto, a no abandonar la obediencia que está aquí en su palabra. Eso nos ayuda mucho, eso es muy importante. La obediencia a Dios, nunca la pongas en duda. La obediencia a Dios. Otro, trayendo división en la iglesia. Esto peligroso. Es tremendo, hermano, pero tremendísimo. Nosotros nunca debemos sentir envidia por el otro hermano. Nosotros no debemos estar buscando al otro hermano. Nosotros debemos orar por los hermanos. Nosotros debemos estar unidos en oración. Dice su palabra que donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Dios derramando bendición y vida eterna. Amén. ¿Crees que va a estar Dios en medio de ustedes cuando ustedes están? Ay, pero mira que es que la hermana Mileni es que se las pico, o que yo esté diciendo que el hermano Adolfo, o que yo esté criticando. No, ahí no está Dios. Dios está cuando tú doblas tus rodillas. Yo voy a orar por la hermana Leo, porque Dios me la puso ahora en mi corazón. Yo voy a orar por ella. ¿Qué está pasando la hermana Leo? No lo sé, pero yo voy a orar por ella. Cuando nos ponen en el grupo de oración, oremos, unámonos en oración. No seamos una iglesia dividida. ¿Por qué a él y a mí no? ¿Por qué a ella y a mí no? No. ¿Por qué a ella? Porque Dios le dio su don a ella. Entonces oremos para que el ministerio de ella crezca y el mío también. Y en esta cuestión de la división de la iglesia hay que tener mucho cuidado, porque como iglesia no debemos darle espacio en nuestros corazones al espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel murmura, el espíritu de Jezabel divide, envidia, celos, contienda. Jehová la reprende en el nombre de Jesús. Una iglesia dividida, téngalo por seguro que el enemigo la acaba. Nosotros como iglesia estamos llamados a trabajar en unidad. Cada uno en el don que el Señor le dio, cada uno en el llamado que el Señor le dio. Y para adelante todo. Y si yo veo que alguien se está quedando como iglesia, como hermano en Cristo, pendiente, hey, pila, no te quedes. Hey, mi hermano, pila, no te quedes. Vamos para adelante. Y mi hermana, vamos para adelante. Vamos en oración, vamos en lectura. Eso es lo que estamos llamados nosotros. Somos parte de la iglesia de Cristo. Y si estamos en una batalla, somos considerados un ejército. Y como ejército, como la ley del que está en un ejército, una batalla, es que no deja al compañero. Así sea muerto, se lo llevan cargándolo, mi hermano. En el mundo natural, te hablo de la milicia, van a la guerra, muere un compañero y se arriesgan por coger el cadáver y llevarlo cargado. ¿Cuánto más en el ejército de Cristo? ¿Cuánto más como iglesia? ¿Cuánto más como ejército en esa batalla espiritual? Amén. Tenemos que estar unidos. Amén. Una iglesia unida es una iglesia fuerte. Amén, amén. Una iglesia unida no le damos cabida al enemigo para que entre a dividir ni entre a formar problemas dentro de los hermanos en Cristo. Amén. Siempre debemos tener esto pendiente porque es bonito ver a esos soldados, ¿verdad? Que al caído lo ayudan. Nosotros estamos para ayudar, nosotros estamos para jalar. Vamos a jalar a este hermano que está quietecito. Si te estás enfriando, te echamos carboncitos calientes de palabra, de oración, para que te vuelvas a aprender. No estamos llamados a que, no, si te vas a quedar, quédate tú, pero yo voy. No, vamos a jalarlo, vamos a apoyar, a que él se apoye. Si yo sola no puedo. Vamos a acercarlo a la pila de carbones encendidos. Le digo a tu hermano, porque de pronto Adolfo pesa mucho para mí, yo le digo, bueno, Jonathan, ayúdame, Stacy, ¿verdad? Entonces, estamos llamados a eso, a estar unidos como familia de Dios. Otro motivo o otra acechanza que el enemigo usa es invitándonos a servir a Dios en la carne.
a vivir hipócritamente y con mundanalidad en nuestro corazón. Peligroso. Esto es muy peligroso y tenemos que tener mucho en cuenta esto. Yo no vengo a servir para que me vean. Yo no vengo a servir para que me halaguen. Yo no vengo a servirle a Dios para demostrar que yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo vengo a servirle a Dios porque lo amo, porque estoy muy agradecida con Él, porque quiero seguirlo, porque quiero estar con Él en la eternidad, porque me gusta orar, me gusta pasar tiempos con el Señor, pero no vengo a estar aquí hipócritamente, ni trayendo la mundanalidad en mi corazón. Y es que aquí soy una cosa y en mi casa soy otra. Tengo que ser la misma en la casa de Dios, la misma que soy en mi casa. En el versículo 12 leemos: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya Pablo nos está advirtiendo contra qué nos vamos a enfrentar a nivel espiritual. Pablo nos recuerda que la lucha no es contra sangre y carne. Una de las más grandes tareas de la iglesia es saber distinguir entre la lucha espiritual y otras luchas de tipo social, personal o político. Una cosa es la lucha espiritual y otra cosa es la lucha política, la lucha social. Es totalmente diferente. Hay que tener cuidado con esto porque a veces como creyentes terminamos atacando a la persona. Por decirte algo, atacamos a la persona que está en la debilidad del homosexualismo o del lesbianismo, pero no oramos para que el Señor lo libere o la libere de ese espíritu inmundo. Entonces, ¿a qué estamos llamados en este tiempo de guerra espiritual, en este tiempo en el Señor? No atacar a la persona. Estamos llamados a orar para que el Señor obre en esa persona. A eso estamos llamados. Y tampoco estamos llamados a señalar ni a juzgar. Entonces no caigamos en ese error de querer hacer las cosas con nuestras fuerzas. Recuerda, el que hace la obra es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Nosotros somos instrumentos nada más. Nosotros no hacemos los milagros, no hacemos la obra, solamente la hace el Señor. Así que nuestro llamado es a orar para que el Señor ayude a esas personas a ser libres de estos espíritus inmundos. Entonces, el mundo por mucho tiempo nos ha enseñado que la palabra lucha es un término de pelea física, es decir, un mano a mano, un face to face, como digo yo. Siempre. Yo me acuerdo que cuando estaba apartado del Señor, a mí de joven siempre me gustó practicar deportes de contacto, deportes donde uno se daba duro y también recibía. Y para mí siempre me enseñaban, la lucha es dar y no recibir lo menos posible. Dar lo que más pueda y recibir lo menos posible. Pero a nivel físico, a nivel de puño. Acá el Señor nos está enseñando es que ya esa lucha ahora no es así contra los espíritus. Ya es a nivel de oración, a nivel de Espíritu Santo, a nivel de palabra. Ya cambia el modo de lucha. Ya no es la lucha física, sino la lucha espiritual. Para luchar contra la tentación engañosa del enemigo se requiere oración, verdad y justicia. ¿Qué se requiere para luchar en contra del enemigo? Oración, verdad y justicia. Y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra mejor herramienta para esta batalla espiritual. Amén. Recordemos que estas regiones celestes o gobernadores malignos son seres satánicos y príncipes de las tinieblas que no son personas sino ángeles caídos que Satanás controla. Pero como acaba de decir Adolfo, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a batallar en oración, en verdad y en justicia de Cristo, que es su palabra de Dios. No son simples fantasías estos gobernantes o principados del cual habla la palabra, son reales. Cada día enfrentamos un ejército de maldad que tiene por meta destruir la iglesia de Cristo. Cuando creemos en Cristo y nos unimos a su iglesia, estos seres vienen a ser nuestros enemigos. Ellos emplean todo tipo de artimaña para apartarnos de Cristo y hacernos caer otra vez para no regresar a los pies de Cristo. ¿Y cómo caemos? Dejándonos
llevar por el mundo, dejando la palabra de Dios a un lado y siguiendo lo que el mundo dice. Vistiéndonos como el mundo dice, no como la palabra lo dice. Aceptando lo que el mundo dice, no lo que Dios dice. Entonces, aunque estemos seguros de la victoria, ¿verdad? Debemos batallar hasta que Cristo venga. Nosotros tenemos una victoria porque ya Jesucristo la ganó. ¿Se acuerdan cuando les dije que todo esto fue quebrantado? Satanás fue, la maldad de él, el poder de él fue acabado con la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Pero nosotros estamos llamados a que esa batalla que vivimos diariamente la ganemos agarrado de la mano de Jesús. Separado de Jesús yo no puedo. Yo sola no puedo. Yo tengo que estar firme con Cristo, haciendo lo que la palabra de Dios me dice, obedeciendo su palabra, teniendo en cuenta que mi lucha no es contra carne ni sangre. Mi lucha es contra huestes espirituales de maldad. Entonces, ¿por qué Satanás lucha constantemente en contra de todos los que están del lado de Dios y su Hijo amado Jesucristo? Él siempre te va a decir, desiste de ir a la iglesia. Desiste de estar con Jesucristo. Porque cada vez que tú vienes aquí, tú aprendes y tienes un arma para defenderte de todas esas acechanzas del diablo. Tú tienes para defender a tus hijos de toda acechanza del enemigo. Tú tienes para quebrantar toda la mentira que está allá afuera con la palabra de Dios en la mente de tus hijos. Y en tu propia mente. Porque no es tan solo para tus hijos, es para ti primero, para que tú puedas edificar tu casa, para que tú puedas edificar a tu familia, para que tú puedas edificar a otro hermano. Es con la palabra de Dios. Cada día requerimos del poder soberano para vencer a Satanás. Y Dios lo puede dar a través del Espíritu Santo que está en nosotros y su armadura que nos rodea. Siempre debemos tener esto en cuenta. Separada de Dios yo no voy a pelear porque me vuelve añicos. El mundo me traga y pierdo mi salvación. Yo tengo que estar en pie de lucha constante. No, bueno, yo voy a orar hoy, pero mañana no, porque es que yo mañana tengo que hacer muchas cosas. Mañana tengo que ir temprano a esto, hacer esto. No. Mi lucha es diaria, constantemente. Mi hermano o hermana en Cristo, si hoy te sientes desanimado o desanimada, recuerda las palabras de Jesús cuando le dijo a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 18. Escucha. Mateo capítulo 16, versículo 18. Esto se lo dijo Jesús a Pedro, pero hoy nos lo está diciendo si encasotado estamos desanimados. Miren lo que dice la palabra de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros somos llamados hijos de Dios y nosotros, al ser parte de la iglesia, somos parte de Cristo. Entonces, si Dios nos dice, ¿verdad?, que al ser parte de Cristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que no vengamos a sentarnos nada más a escuchar. Dios quiere que pongamos por obra lo que Él nos está enseñando cada domingo en la escuela dominical, en el servicio dominical. Cada domingo venimos a aprender, no a escuchar que se salga por acá, a escuchar y a ponerla por obra en mi vida y en la vida de mi familia. Amén, amén. En el versículo 13 leemos: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué?, resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, estar firmes sin importar la situación o condición que estemos viviendo en ese momento. Pablo recalca de nuevo que el cristiano se apropie de toda la armadura espiritual mediante la obediencia. La obediencia es muy importante para vestirnos con la armadura de Dios. Si hacemos todo lo que el Señor nos dice, téngalo por seguro que vamos a estar cada día en pie de lucha. Entonces dice que necesitamos obediencia
es decir, que se vista por completo de ella o se ponga todas las piezas a continuación mencionadas. Entonces vamos a ver cuáles son una de esas piezas de la armadura de Dios. El cinto, la coraza y el calzado. Creo que por ahí tenemos una imagen. El cinto, la coraza y el calzado. Dice que esto debemos llevarlo puesto todo el tiempo en el campo de batalla. Siempre debemos tenerlo puesto en el campo de batalla, es decir, todos los días. Otra parte de la armadura es el escudo, el yelmo y la espada. Se deben mantener bien preparadas para su uso tan pronto empiece el enfrentamiento en el día malo. Entonces el Señor nos está diciendo que nos cubramos con la armadura de Dios y nos está recordando cuáles son esas partes importantes de la armadura de Dios. Amén. Aquí también habla Dios sobre el día malo. Quiero, antes de hablarles del día malo, recalcarles que el cinto, la coraza y el calzado se llevan puestas todo el tiempo para el campo de batalla. Es algo que debemos tener. Pues el yelmo de la salvación es tu salvación. Tener presente que yo tengo la salvación de Cristo y que esta salvación yo la tengo que guardar todos los días de mi vida. ¿Por qué? En oración. La coraza. La coraza. Yo tengo que guardar mi corazón. La coraza es la pechera que llevaban los soldados para guardar el corazón y todos los órganos vitales, que no lo hirieran porque podían morir. Entonces, guardar mi corazón en paz, no con resentimiento, no tener rencor, no tener envidia. Llenarlo de la paz de Cristo. Y cuando dice el calzado, el apresto del Evangelio, estar cada día firmes en la palabra de Dios. Amén. Y fíjense que dice que el escudo, el yelmo y la espada se deben mantener bien preparadas para su uso. Más adelante les vamos a decir cuál es el escudo, el yelmo y la espada. Entonces dice que el día malo. ¿Qué es un día malo? Un día malo puede ser, hace referencia a una enfermedad, a las malas finanzas, a la pérdida de un trabajo, a problemas matrimoniales, a enfriamiento espiritual, al sufrimiento o a la tristeza que estemos viviendo. Esos son los días malos. ¿Y qué sucede en estos días malos? Pablo, a través de esta palabra, nos recuerda que debemos estar firmes, porque la meta es permanecer firmes contra el enemigo sin ceder terreno ni vacilar. Amén. Manteniéndonos como. Ahí viene la espada, ¿verdad? Aquí es donde les voy a hablar sobre el escudo, el yelmo y la espada. Manteniéndonos como para no ceder ese terreno con firmeza y no vacilar. Teniendo fe en Jesucristo. Ayunando, en oración, en vigilia, en lectura de la palabra. Alabando y glorificando el nombre de Dios. Siendo agradecidos todo el tiempo con Dios. Amén, iglesia. Amén, amén. Un fuerte aplauso para ese que nos está dando la gloria y la honra, solo sea para Él. Instrucciones para estar preparados para el día malo. Amén. Y para finalizar este tiempo de palabra, vamos al versículo 14. Dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. El apóstol Pablo por tercera vez exhorta a la iglesia a permanecer firme en la batalla espiritual contra el enemigo, porque esta armadura es nuestra mejor defensa. Cuando el apóstol Pablo recalca algo es porque es sumamente importante. Entonces, este tema de la armadura de Dios, este tema de cómo vestirnos con la armadura de Dios, de cómo permanecer firmes y fortalecidos en el Señor a través de su palabra,
es muy importante para Pablo y para cada uno de nosotros. Debemos vestirnos con el cinturón de la verdad para que tengamos un compromiso sincero. Debemos tener compromiso sincero en la batalla espiritual, ese compromiso sincero con el Señor. No algo de mentirita ni porque de pronto ahora sí y mañana no. No, eso es algo, un compromiso permanente, un modo de vida. Eso debe convertirse en un modo de vida. Y también nos dice que debemos vestirnos con el cinturón de la verdad para tener disciplina personal y tener devoción. Debemos tener disciplina y devoción en este ejército del Señor. Como iglesia debemos tener compromiso, disciplina y devoción para permanecer en estos tiempos de batalla espiritual. Esto lo logramos manteniendo una amistad profunda con Dios a través de la oración y fortaleciendo nuestro espíritu. Nuestra relación con Dios es muy importante para el tiempo de batalla espiritual. Es muy importante para recibir en fe y creer en fe que lo que la palabra de Dios dice se hace y se cumple. Amén. Entonces tenemos que tener mucha fe para creer que el Señor nos está diciendo que nos vistamos con la armadura de Dios y que eso es real en nuestras vidas cada día. Amén. Entonces vamos a ser constantes, vamos a ser firmes, vamos a tener compromiso. Y recuerda, debemos también vestirnos con la coraza de justicia. ¿Qué era la coraza? ¿Qué era lo que esa coraza de justicia equivale como a lo que usaba el soldado en el pecho? Eso le protegía sus órganos vitales y también lo protegía de flechas encendidas, flechas con fuego. Entonces, esa armadura el Señor nos dice hoy que también protejamos todo nuestro ser con esta coraza. Es vivir en justicia y santidad. Esa coraza nos ayuda a vivir en justicia y en santidad, que es una característica misma de Dios. Esta es la protección principal de un cristiano y se logra cuando vivimos con fidelidad, en obediencia y comunión con Jesucristo. Recuerda esto, guárdalo en tu corazón. Esta protección principal de un cristiano se logra cuando estamos con fidelidad, estamos en obediencia y estamos en comunión con Jesucristo. Amén. Entonces vamos a ponernos atentos en ese sentido. También hay que tener mucho cuidado con esto porque la falta de santidad nos deja vulnerables ante el enemigo y esto es muy peligroso. Cuando yo estoy en pecado y no lo he reconocido delante de Dios, ni le he pedido que me perdone, ese mismo pecado no me va a dar la autoridad suficiente, la fuerza suficiente para repeler las acechanzas del enemigo. ¿Por qué? Porque me voy a sentir sucio. Estoy débil espiritualmente, no tengo cómo ni por qué enfrentar esa batalla, porque me siento ya vencido sin haberla luchado. Estoy en pecado. Entonces, que el Señor nos ayude a guardarnos de todo pecado. Y si como carne caemos en pecado, reconozcámosle al Señor ese pecado y pidámosle perdón para estar siempre preparados para esta batalla espiritual. Amén. Entonces, para concluir en ese versículo 14, amor. Bueno, dice que con firmeza, con fidelidad y obediencia, con Jesucristo, hay que tener siempre esto pendiente. Con la firmeza, con obediencia, con fidelidad, en comunión con Jesucristo, podemos vencer todo esto. La obediencia es muy importante. La obediencia a la palabra de Dios nos evita muchos problemas, muchos pensamientos de error, muchos daños que yo le digo en nuestra mente, corazones. No pecamos de un día para otro. El enemigo va colocando ahí sus piedritas, sus cositas, ¿no? Que esto es normal, ¿no? Ya esto es algo normal de la vida, abortar es algo ya normal. Si yo así como mi novio, gordito y quedo preñada, yo aborto porque yo no quiero dañar la vida. Yo estoy joven. Eso debe pensarlo antes de. Le pidamos al Señor que antes de
Él nos dé esa sabiduría, nos dé esa guía, nos dé ese temor de su palabra para guardar nuestros corazones de caer en esa tentación o de caer en esa debilidad. Entonces, mi amado hermano, estamos llamados a permanecer firmes en la justicia de Dios y su palabra. Amén. También recordemos siempre que nuestra identidad en Cristo, nuestra identidad siempre es Cristo. Gracias a Él hemos sido justificados y pertenecemos a Dios por la eternidad. Nunca olvides eso. Repítese. Recordemos siempre nuestra identidad en Cristo. Gracias a Él hemos sido justificados y pertenecemos a Dios por la eternidad. Gracias a Cristo hemos sido justificados y pertenecemos a Dios por la eternidad. ¿Cuánto lo creen? Vamos a dar la gloria al Señor. Así que te invito a que te coloques sobre tus pies y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra de hoy. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha exhortado, nos ha pellizcado y nos ha prevenido. Soldado prevenido, no muere guerra. Soldado prevenido, ya están todos sus implementos puestos para la batalla. Así que no nos distraigamos, no nos descuidemos, no nos confiemos. Siempre estemos firmes en la palabra de Dios, en obediencia, en compromiso, en disciplina y sobre todo en la obediencia. La obediencia es fundamental para todos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Te invito a que me acompañes. Vamos a decirle, Señor, gracias por esta palabra de hoy. Gracias porque a través de la carta de Efesios, Señor, nos ha recordado que debemos permanecer vestidos con la armadura de Dios. Nos ha recordado que estos tiempos son los tiempos, los últimos tiempos, Señor, y debemos estar atentos, debemos estar percibidos a todas las enseñanzas que el enemigo pone en nuestro camino, a todo eso que quiere parecer como si fuera algo natural, como si fuera algo que debemos hacer. Ayúdanos, amados, con ese tiempo, con temor de tu palabra, a permanecer atentos a todo aquello que nos edifica, a todo aquello que nos fortalece en ti. Que tu palabra, que tu presencia, que tu Espíritu Santo y que tu Hijo amado Jesucristo siempre esté en nuestro corazón. Que esa armadura de Dios, un recuerdo de Dios, podamos ser obedientes en tenerla cada día. Podamos ser persistentes en tenerla cada día. Podamos crecer cada día más. Ayúdanos, Dios, a ser obedientes a este llamado de guerra espiritual. Que como iglesia estemos unidos, dándote a ti la gloria, la honra, la alabanza y la salvación. Que como iglesia no le demos cabida a espíritus inmundos que vengan a dividir iglesias. Ayúdanos a permanecer unidos como la familia de Cristo que somos. Ayúdanos a permanecer unidos como la iglesia de Cristo que somos. Ayúdanos a perseverar en oración. Ayúdanos a perseverar en vigilia. Ayúdanos a perseverar en ayuno en la lectura de la palabra. Ayúdanos a perseverar en la discusión y en el anhelo de congregarnos con su palabra. No dejen de congregarse como otros hacen. Que nosotros seamos parte de esos otros, Señor, sino que siempre seamos parte de esa iglesia que se congrega, de esa iglesia que está viva, de esa iglesia que se fortalece, de esa iglesia, Señor, que se defiende unos a otros, de esa iglesia de amor, de esa iglesia que muestra tu amor, Señor, a todo aquel que tú has alcanzado y que viene buscándote, Señor. Danos ese corazón, danos ese amor para recibir a todas esas personas que tú agregas a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, como iglesia a no caer en el error de querer hacer las fuerzas, de querer hacer las cosas con nuestras fuerzas, Padre. Ayúdanos a perseverar en oración, que no ataquemos a la persona, Señor, sino que ataquemos al espíritu inmundo que está en esa persona, que podamos ser obedientes en esto, que podamos tener discernimiento, Señor, que podamos diferenciar lo que es la lucha espiritual de la lucha social, Señor, o la lucha política. Ayúdanos a diferenciar, Padre amado. Hoy estamos aquí reunidos como iglesia, Señor, rindiendo nuestro corazón a ti y clamando para que nos deje un corazón obediente, Señor. Guíanos, Padre amado, te lo pedimos. Creemos que donde tú estás,
Donde están 2 o 3 reunidos, Señor, tú estás con nosotros. Y creemos que en este momento tú estás con nosotros, Dios. Ayúdanos a crecer cada día más en este aspecto de la guerra espiritual. Hoy nos has advertido, hoy nos has recordado y te pedimos que nos ayudes a permanecer apercibidos, Dios. Hoy te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra, toda alabanza, toda exaltación en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte gloria a Dios, un fuerte aplauso al Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. El Señor guarde tu salida, tu entrada. Que sus bendiciones, que su misericordia, que su perdón te alcancen cada día, iglesia. Amén. Dios te guarde.